son proyectos, si no me equivoco, bielorrusos. Son gigantescos, o sea, es raro porque estamos acostumbrados a ver estos edificios como en el contexto soviético, postsoviético, pero son caribeños y los construye el gobierno por asistencia bielorrusa con el gobierno de Caracas. Ahora, ¿y estos edificios qué son? ¿Habitacionales? Los habitacionales, sí, son como de interés social, pero son masivos. Digo, en México sí puedes encontrar estos, pero pre-sismo de 1985. Exacto. Ya no los construyen así por riesgos. Caracas como tal no es una zona sísmica, aunque sí hubo un sismo muy importante en el siglo XIX. Cuando empezó la revolución por la independencia, hubo un sismo terrible y de hecho le toca a Bolívar. Y pues, a pesar de eso se logró el proceso, con muchos esfuerzos, el proceso de independencia, ¿no? Ahora, estos son, o sea, ¿cómo entra el financiamiento? ¿Parte del gobierno venezolano y parte del gobierno? Generalmente el gobierno venezolano todo. Todo. Y creo que pues, prácticamente son costos simbólicos, algunos incluso gratuitos. Y esto lo estamos viendo aquí, es que son nuevos, pero es que se ven un poco viejos por la humedad, porque también estamos en un contexto, pues, el salitre y todo eso. ¿No? O sea, el mar está aquí enfrente. Sí. Incluso en Caracas se expropiaron edificios públicos, o sea, los de oficinas, y se convirtieron en viviendas. Y de hecho hay un plan que se llama Plan Vivienda. Lo que hacía el gobierno venezolano, y todavía lo hace hasta la fecha, es algo parecido a los planes quinquenales en la Unión Soviética. Cada plan quinquenal iba a ser para un proyecto, ¿no? Para vivienda, para la industria armamentista. Aquí se desarrolla algo llamado misiones. Ya quería que pasara esto. Por ejemplo, está Misión Vivienda. Hay uno muy interesante, a mí me gusta mucho, que se llama Misión Verdad. Misión Verdad era una iniciativa, ya no existe, no, sí existe, pero se ha transformado, una iniciativa de crear un think tank para como mecanismo de propaganda, pero también de información para contrarrestar la propaganda demonizadora, ¿no? Claro. Otro muy interesante se llama Misión Nevado, tiene un nombre muy raro. ¿Por qué Misión Nevado? Porque Nevado era el perro de Bolívar. Era una raza tradicional de Venezuela que se llama Mapuche. Bolívar tenía un perro, pero hasta ahí llega, ¿no? Okay. Y el gobierno de Venezuela decidió hacer esta Misión Nevado para atender gratuitamente animales domésticos, o sea, perros, gatos, tortugas, todo gratuito. Y también incluso ya a vida silvestre, sin ningún costo. Entonces todo el gobierno, estos planes que hace les llama misiones. Y además, por ejemplo, te mencioné que aquí en Venezuela hay 5 poderes, que son el ejecutivo, legislativo, judicial, como cualquier otra república liberal, pero también hay otros 2, que es el poder popular y el poder electoral, que a diferencia de México no es un organismo, es como tal un poder independiente y autónomo. ¿Qué es el CNE? Es el CNE, justamente, Consejo Nacional Electoral, el que tiene las actas que siguen con esta retórica. Qué bella. Ahí justo se ve este mismo edificio. Justo, pero ya se alcanza a ver el Caribe. Ya se alcanza a ver el Caribe. Ajá. Ok, es este de vivienda. Ahora, y son todos, ¿no? O sea, es todo el complejo. Sí, todo es complejo. Y es vivienda gratuita. Sí, y muchos de estos proyectos es justamente para que la gente no tenga que, por ejemplo, trabajar en el aeropuerto e irse fuera a trabajar en Caracas. No, que vivan aquí y trabajen aquí, que no tengan que irse fuera de su comunidad, ¿no? Claro. Ahí está el Caribe. Ahorita nos encontramos no en Caracas, nos encontramos en La Guaira, que es un estado, es la franja costera. Que de hecho la historia de Venezuela podría decirse que comienza aquí, porque aquí llegan los españoles y aquí tenemos el Caribe, pero de este lado tenemos la montaña. Y por ahí entran los españoles en dirección a lo que hoy es Caracas. Se encuentran con varios pueblos originarios que son los Caracas. Originalmente son un pueblo que se adoptó ese nombre, ¿no? Y bueno, por ejemplo, algo también bien interesante es que, por ejemplo, además de que hay poderes que no existen en otro contexto, también hay, hablando de las comunas, que es muy interesante. Por ejemplo, una comuna que está en la zona urbana de Caracas o en la zona urbana de Maracaibo, pues no, obviamente va a ser muy distinta a la que está en una zona rural. Pero, por ejemplo, debido también a la coyuntura que se vive, hay ministerios, o sea, secretarías, para el contexto mexicano aquí en Venezuela,
que no existen en otro lugar. Por ejemplo, está el Ministerio de Agricultura, pero también está el Ministerio de Agricultura Urbana, exclusivamente para las comunas que querían tener autosuficiencia alimentaria. El Ministerio de Agricultura Urbana les daba esas herramientas para que pudieran sembrar en sus propias unidades habitacionales, complejos habitacionales, en la misma zona urbana, que es muy interesante. Eso no existía. Y estos son elementos, por ejemplo, de experimentos que se han hecho en Cuba en los últimos años, ¿no? Principalmente en el periodo especial en Cuba. ¿A qué le atribuirías toda la campaña o todas las opiniones mediáticas que salen en contra de Venezuela? Igual en contra de Cuba, pero particularmente en contra de Venezuela. Venezuela es el mal internacional toda la vida. Sí, bueno, lo que pasa es que a diferencia de Cuba, Cuba es una isla, es un contexto socialista, pero aislado por sus mismas características físicas. Venezuela está en el continente en primer lugar, ¿no? Y en un primer momento, más bien, en todo momento el proyecto venezolano es muy exitoso. ¿Por qué? Pues porque tenía recursos. Venezuela es el país con mayores reservas petroleras del mundo. Tiene oro, tiene tierras raras, tiene muchísimas cosas que otros países ambicionan, principalmente los hidrocarburos. Están los dos grandes yacimientos, el del lago Maracaibo y el de la Franja del Orinoco, que tiene más petróleo que en todo el mundo. Eso es lo importante de Venezuela. ¿Y por qué no pudieron doblegar al gobierno de Hugo Chávez? Que se subordinara a los intereses estadounidenses, y ahí comienza un proceso de resistencia desde 2002, cuando le hacen el golpe a Hugo Chávez. Ahora, vemos, por ejemplo, este puente y vemos proyectos de infraestructura. Ajá. Que quizás la gente, cuando piensa en Venezuela, los ve y dice, esto no existe en Venezuela, o cómo es que esto existe en Venezuela. ¿Crees que, ya salimos de cuenta, Sí. ¿crees que existe una visión de un Venezuela como en su momento existió la estigmatización de México del burro y el nopal? Sí, tal cual. O sea, a ver, hay que entender que los estadounidenses y los occidentales seguían por caricaturas. Sí. O sea, no una imagen real de un país real, como de un pueblo real como Venezuela, o México, o cualquier otro contexto, Irán, lo que sea, ¿no? Se crea una caricatura en torno a Venezuela, una caricatura que ahora le agregan también comunismo. Y es interesante, por ejemplo, este puente que vemos, los puentes que vamos a encontrar en esta carretera que nos comunica con Caracas, no son del periodo de Chávez, son del periodo previo, son de los primeros puentes de esta envergadura a nivel continental. Son de los años 50, de hecho. Era cuando se da el boom petrolero en Venezuela, que era el mítico 50-50. 50% de las ganancias del petróleo para el gobierno, 50% para las petroleras gringas. Pero nunca fue así. ¿Por qué nunca fue así? Porque los cargueros de hidrocarburos gringos que llegaban aquí tenían doble fondo. O sea, metían más petróleo y no pagaban nunca por eso. Y ahí se da la gran bendición de Venezuela y la gran maldición de Venezuela. ¿Cuál es? El petróleo, obviamente. El problema es que Venezuela empieza a depender del petróleo, no había otra cosa. La comida incluso se importaba. Venezuela deja de tener soberanía alimentaria, porque todos los productos se importaban, incluso la agricultura y el campo empieza a abandonarse. ¿Por qué? Porque mucha gente migra a las ciudades o viene a los yacimientos o a la industria petrolera de petróleos de Venezuela. Entonces, cuando llega el chavismo, ahí es como lo van a estrangular. Dependes mucho del petróleo, bueno, te voy a estrangular con el petróleo y con todas las mercancías que ya no van a entrar. Y esa ha sido la gran lucha de Venezuela, tratar de crear una autonomía, una suficiencia de todas estas materias primas y productos terminados y una estructura industrial que no poseían porque dependían históricamente de las importaciones. Sí, entonces lo que te digo es eso, o sea, Venezuela sí tiene la gran bendición del petróleo y de otros minerales, pero tiene el gran problema de que dependió muchísimos años de eso, de las ganancias petroleras, ¿no? Y de la importación. Me recuerda un poco al contexto mexicano antes de la expropiación petrolera. Sí, exactamente lo mismo, claro. Sí, de hecho quien puso el ejemplo fue el gobierno cardenista. El gobierno cardenista fue un hito para los países que tienen hidrocarburos. De hecho, la experiencia de Cárdenas en el 38 la quieren replicar, por ejemplo, en Irán. Lo querían hacer en Irán, pero hay un problema. En ese momento gobernaba Mohamed Mossadegh en Irán. Estaba el Anglo-Persian Oil en suelo iraní, en suelo persa. Y a Mossadegh, para evitar que se nacionalicen los hidrocarburos en Irán, le hacen un golpe de Estado. Lo mismo que Hugo Chávez en 2002. O sea, hay que entender que la política estadounidense son refritos tras refrito tras refrito.
La misma fórmula aplicada fórmula, siempre. sí. Por ejemplo, México, ¿no? Ahora que estamos en esta lucha, ya no tan dura como se dio en los 50, 60 claro. y demás, pero sí por el tema del litio, por ejemplo, ¿no? Que hoy además tienen las redes sociales que te ayudan muchísimo, que en ese momento no existían. Pero podríamos hacer quizás una comparación de luchas. En el caso mexicano tienes la energética, retomar la soberanía alimentaria, el regresar y decir, bueno, por ejemplo, México, país productor de maíz, importamos maíz. El buscar otra vez ser autosuficientes, el consumo interno, lo que han estado anunciando, es una lucha que se tiene en el continente. Pues hablando de litio, México tiene reservas, pero digo, no son las más grandes del continente. Curiosamente, muy cerca de Venezuela, bueno, por lo menos en el cono sur, en Sudamérica, tenemos el caso boliviano. Bolivia es el país con mayores reservas de litio del mundo. Luego está Chile, que también está en el famoso triángulo de litio. O sea, la riqueza es interesante, la riqueza boliviana no se termina. Continúa. Previamente, por ejemplo, en el siglo XVI, XVII era el Potosí con la plata, ahora es el litio. Al igual que Venezuela, y le hacen constantemente al gobierno, primero de Evo Morales y ahora de Luis Arce, estas políticas exteriores para evitar que se vinculen con otros países, llámese China o llámese Rusia, y tratar de adueñarse del litio, ¿no? México es exactamente lo mismo en esta coyuntura, por ejemplo, ¿no? México es el mayor productor de plata del mundo. A pesar de 500 años de saqueo, la plata sigue fluyendo. ¿A dónde? Pues lamentablemente Estados Unidos, España, Canadá, que son quienes tienen las concesiones. Y de hecho, si lo podemos extender esta coyuntura de las últimas horas, incluso Trump está amenazando, ya déjate a Bolivia, a Venezuela, a México, a Dinamarca. O sea, por Groenlandia. Claro. Para que no lo sepa, Dinamarca es propiedad del reino de Dinamarca, entre comillas. Los daneses llegan ahí desde hace prácticamente 1000 años, con la época de Leif Erikson, todos estos personajes. Y Trump lo desea, ¿por qué? Porque hay tierras raras, hay minerales preciosos bajo los hielos que se están derritiendo, y porque también está forjando el proyecto de guerra en contra de la Federación Rusa en el Ártico, que es muy importante, ¿no? Vaya, realmente no importa si es Dinamarca, que en este caso sería importante mencionar de Groenlandia, que están los pueblos originarios, ¿no? Que hay una disputa ahí por saber quién llegó primero, los inuit, los esquimales o los daneses, ¿no? Pero más allá de esto, estamos viendo al imperio que está ya en esteroides, ¿no? Y no nada más van en contra de Venezuela, también van en contra de un país vecino que incluso se ha alineado en contra de ellos. Tenemos el caso de Gustavo Petro, que le están haciendo el mismo proceso, pero por temor a Washington tiene que alinearse en contra de Venezuela. O el caso de Lula, que estábamos comentando hace rato, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con Lula? ¿Qué pasa con Petro? Que dicen no van a reconocer a Nicolás Maduro porque no presentó las actas. A Lula hay que entenderlo que no es el mismo Lula de los años 2000. Es otro personaje que después de que es lo más lamentable, ¿no? El primero en salir a defender a Lula durante este proceso totalmente nefasto que le hicieron, que acabó en la cárcel, el proceso del Lavojato, de Odebrecht y demás, fue el gobierno de Nicolás Maduro. Y entonces cuando sale Lula de la cárcel, compite nuevamente por elecciones, las gana, Washington le pone una línea roja: no vas a meterte en Venezuela, tú gobierna Brasil, nos vamos a entrometer ligeramente. Y dicho y hecho, aquí lo vemos, ¿no? O sea, si no fuera por Lula, en este momento Venezuela sería un país asociado y próximamente miembro de los BRICS, y no puede precisamente por Lula, porque siendo Brasil un país fundador de los BRICS, bloqueó la entrada a Venezuela. El caso de Colombia es más tradicional. También hay que entender que Colombia es fundamental para la estrategia de control estratégico gringo, por su posición tanto del Caribe, pero también del Pacífico, por el tráfico de drogas, la producción de cocaína, que sigue siendo fundamental de Estados Unidos, que nunca le ha interesado combatir el narcotráfico, sino controlarlo y monopolizarlo. Y pues a fin de cuentas Washington sabe que Venezuela no se va a alinear con ellos, ¿no? Y de hecho es interesante porque, por ejemplo, con las fronteras de Colombia se da una cantidad diariamente de detención de mercancías, concretamente de cocaína, impresionante, ¿no? Porque la solían sacar por Venezuela. Cuando llega Hugo Chávez se detiene, se sale por el lago Maracaibo concretamente. Entonces hubo una época en que el gobierno de Venezuela constantemente derribaba avionetas en el lago con cocaína. Hay como una escena, de hecho una fotografía, que la cocaína se mezclaba con el petróleo que salía de una cosa así bien postmoderna, entre comillas, ¿no? Bastante. Entonces, Venezuela no va a cambiar, va a seguir así.
No sabemos en el siguiente periodo si Maduro repite el proceso de reelección. Hay otros personajes importantes, pero el proceso no va a cambiar. Y volvemos nuevamente a lo de las comunas. Esa es la importancia de crear un poder popular, que el poder popular le da legitimidad a un gobierno que es popular, a fin de cuentas, ¿no? Y que no se somete a las dinámicas tradicionales occidentales, estadounidenses o de la democracia tradicional. Pero bueno, incluso, veámoslo, en el caso mexicano, el gobierno de Claudia Sheinbaum y previamente López Obrador, pues realmente nunca rompieron con el capitalismo, no lo intentaban hacer, no tenían una retórica, una narrativa tan estrambótica como podía ser el caso venezolano, el caso boliviano con Evo Morales, el caso cubano, no. Era un gobierno muy afín económicamente y estratégicamente con Estados Unidos, y pese a ello también hicieron una cruzada en su contra, ¿no? Se imaginan que no eran contra Venezuela. Aquí han planeado magnicidios, invasiones, actos terroristas, guarimbas, esas revueltas de colores de laboratorio, demás, ¿no? Y Venezuela sigue. Y claro, o sea, el bloqueo ha tenido efectos. Es la mayor agresión en contra de Venezuela, el estrangulamiento económico. A eso justo iba, porque obviamente dentro de los argumentos que se escucha es, si las cosas estuvieran tan bien en Venezuela como las dice el gobierno lo que he escuchado que dice es, han tenido un crecimiento económico importante, Sí. el 6% en la Sí, región, sí, sí. o sea, el más alto hasta Sí. este momento, pese al bloqueo. Pero en esos datos la gente dice, bueno, hay 6 millones de venezolanos fuera de su país, ¿por qué Sí. eso sería bueno? Sí. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuáles han sido los efectos del estrangulamiento, o es que apenas está viendo el efecto de quizás del levantamiento de las acciones que toma el gobierno? Sí, las sanciones como tal totalmente nos han levantado. Lo que pasa es que debido a las mejoras económicas y del crecimiento del Producto Interno Bruto aquí en Venezuela, hay gente que paulatinamente está regresando. Pero es precisamente lo que buscaba el estrangulamiento económico, el bloqueo, provocar un éxodo. Y lo lograron, lamentablemente. Lo mismo que ocurre en el caso cubano, ¿no? Pero aquí no me refiero a la burguesía cubana o a la burguesía venezolana, sino a la totalidad de la población, la fuerza productiva de la nación, ¿no? Y esto ocurre en otros contextos también. Por ejemplo, recientemente, hace 3 días, estaba en Irán y pasa lo mismo. Hay una fuga de cerebros porque buscan mejores oportunidades ante un país bloqueado, estrangulado. Y lamentablemente ese es un efecto importante de la guerra económica por parte de Washington. Sin embargo, paulatinamente están regresando. Digo, es un proceso lento, ¿no? Quienes están quedando son quienes tienen más poder adquisitivo, concretamente la cúpula dominante, que muchos de ellos se encuentran en Estados Unidos o en España. Y la población está regresando, pero es un proceso muy lento, ¿no? Pero tú misma lo dijiste ahorita, ¿no? La economía venezolana pues está mejorando paulatinamente, a diferencia de lo que ocurre en el resto del continente. Y tiene mucho que ver que Venezuela no está subordinada económicamente a los intereses del Fondo Monetario, del Banco Mundial, etcétera, etcétera. Digamos que quien se sale de las lógicas tradicionales de Estados Unidos o capitalistas es el enemigo a vencer. Por supuesto. Y particularmente estamos hablando de Venezuela, un país con muchísimos recursos petroleros. Exactamente, y principalmente si tienes recursos, y más como los hidrocarburos, pues obviamente la oleada en tu contra va a ser mucho peor que contra otros países, ¿no? Ahora, ya estamos en Caracas. Estamos en la periferia de Caracas. Periferia de Caracas. Y O sea, Caracas prácticamente, sí. ¿no? Ahí, por ejemplo. Entonces, a raíz del éxodo, que obviamente lo vamos entendiendo de esta manera, lo que necesitan para sofocar una economía no solamente es el bloqueo, sino también quitarte a tu base trabajadora, Sí, claro, a los obreros. Sí. Y eso te va generando pues, ese estado de pobreza, ¿no? Que, claro, hay pobreza, pero viene una recuperación a raíz de la autosuficiencia, otra vez, de retomarla. Y viene esta autosuficiencia, pero también hablabas hace rato del apoyo internacional. Sí. ¿Quiénes apoyan a Venezuela ante un contexto de bloqueo donde realmente, o de teoría, nadie quisiera apoyar a Venezuela? Pues tenemos el caso de la República Islámica de Irán. Cuando viene el bloqueo, muchos dirán, pero ¿por qué afectó a la industria petrolera? Si es el gran poder de Venezuela. Porque, por ejemplo, las piezas que fabricaban para la petroquímica o la refinación, no las tenía Venezuela. Entonces ya no podían refinar. Interesante, ¿no? Porque es el país con mayor reservas petroleras, pero no podían refinar porque tenían las piezas. ¿Quién llega a su rescate? Por ejemplo, la República Islámica de Irán. La República Islámica de Irán llegaron los cargueros y les importó una chingada que estuviera el bloqueo gringo. Llegaron los cargueros desde Teherán, desde Bandar Abbas, al sur de Irán, en el Golfo Pérsico, le dieron la vuelta al mundo y llegaron con gasolina para darle al pueblo venezolano. Pequeñas inyecciones, ¿no? Porque obviamente no puedes mantener toda la industria y la población con pocos embarcos, pero fue suficiente para sacarlos adelante. Y ahorita ya está PDVSA otra vez
produciendo gasolina. Pero yo lo recuerdo porque en 2021 vine aquí y todavía estaba entrando gasolina iraní y era de era de mayor octanaje. Y como los autos de aquí no están, no sé cómo explicarlo, pero no aguantan esa gasolina, huele extremadamente fuerte. Es muy interesante todo lo que... Tenemos el caso de Irán, ¿no? Cuba, más que nada en el apoyo moral, pero también en cuanto a experiencias, creo que es importante. En cuanto a la autogestión, por ejemplo, también en cuanto a la comuna, creo que es importante la experiencia cubana, ¿no? Nicaragua, la Federación Rusa, por ejemplo, en cuanto a defensa ha sido muy importante. Y todos los países que han estado alejados tradicionalmente del órbita estadounidense, Vietnam, también ya lo mencionamos, Bielorrusia, y también uno que otro, dependiendo del momento, gobiernos latinoamericanos. El primer Lula da Silva, el gemelo bueno, antes de que llegara este nuevo Lula. ¿Quién más? Pues por ejemplo Paraguay cuando estaba Lugo antes que le hicieran el golpe. Los Kirchner cuando Argentina todavía era Argentina y no lo que soy. Mileilandia. Lo que sea que sea. Sí, lo que sea que sea. Que sea. Incluso con Bachelet tuvieron buena relación. Ahorita Boric, que es un producto milagro espeluznante, no. Y así Venezuela ha ido poco a poco, ¿no? También hay que entender que hay dos momentos. La Venezuela con Chávez y post-Chávez. La Venezuela con Chávez era parte del mismo proceso, pero era distinto. Chávez tenía Chávez era Chávez. Y no va a haber un personaje en los próximos 100 años que se le compare a Chávez. ¿Cómo era la Venezuela antes de Chávez? Que es creo que de lo que menos memoria hay. Pues la Venezuela del Caracazo, ¿no? La Venezuela de los años 80, de muertos en las calles que se levantaban por la pobreza, por la miseria, por la represión, por los fraudes electorales. Hasta que llega un Hugo Chávez que intenta hacer un golpe, no lo logra, acaba en prisión. Y de hecho esto lo lleva a formular un nuevo plan, que no va a llegar al poder mediante la revolución armada, sino a través de siendo un candidato a la presidencia, y gana la presidencia en el 99. Y así empieza a cambiar Venezuela, creo que yo para bien, lamentablemente para bien para el pueblo fracturado, porque lo último que buscan las potencias, Estados Unidos concretamente, es el bienestar de los pueblos, ¿no? Y concretamente, pues ahí lo puedes ver. ¿Qué representa Chávez en este momento? O sea, la figura del ideológico, quizás, la figura de Chávez. Yo creo que, en primer lugar, la resistencia, la perseverancia. O sea, Chávez, lo repito, estaba en prisión y esto no lo llevó a recular, simplemente continuó y llegó al poder, a fin de cuentas, ¿no? Y llegó al poder representando a millones de venezolanos que votaron por él, que le dieron su confianza a este hombre, ¿no? Chávez representa también un momento que ya no existe, hay que mencionarlo, y esa Venezuela ya no existe, ha cambiado. Para bien, por supuesto, más bien distinto, pero Chávez, es que, o sea, cuando vayas a la comuna o cuando recorres las calles de Caracas vas a notar lo que es Chávez. Chávez es un personaje extremadamente importante para Venezuela, ¿no? Y para América Latina también, ¿no? Porque muchos pensaban que la era de las revoluciones habían terminado y no es así. La revolución continúa. Muchos pensaban que la revolución había terminado con Cuba o Nicaragua. Sí, y de pronto sale un personaje como Chávez y por otro lado ahí en la zona andina un Evo Morales o un Lugo en las planicies paraguayas. Son personajes que... Y es interesante porque lo que ocurre en la década del 2000 es una coyuntura que se alinearon todos estos países. Se produjo algo distinto y todos esperábamos que iba a ser así, se iba a perpetuar esto. El problema es que estamos dentro de... No son revoluciones armadas populares, no. Son procesos democráticos, populares obviamente, pero que están amenazados por los mismos vicios de la democracia liberal burguesa. Que pasado un periodo vuelven a hacer elecciones, muchas de ellas amañadas, y todos los proyectos se terminan. ¿Por qué? Pues porque llegan los poderes fácticos o el hegemón a aplastarlos. La gente cuestionamos mucho, quizás desde nuestra versión y visión mexicana de la realidad mexicana, que cuando hay una reelección eso no es democracia. Sí. Y yo te preguntaba, ¿por qué Maduro? ¿Que no hay nadie más? ¿O qué es lo que pasa en torno a estas figuras que durante mucho tiempo, un periodo prolongado, se mantienen en el poder? Hay un natural desgaste. Sí. En el caso de Maduro, ¿qué pasa? Ese desgaste ya le llegó. Se cuestiona mucho el tema de las actas y no las actas. Te voy a contar una cosa de la otra. Mira, alcanza a ver eso que está ahí. Espérame. Es como un edificio redondo. Lo vas a ver del lado derecho. Espero que... ¿Ya lo viste? Se alcanza a ver por ahí un edificio. Mira, por acá lo vas a ver. Bueno, hay un edificio redondo enorme, ¿no? Que está en una montaña. Ese no es el teleférico. Ya, creo que no se alcanza a ver.
El punto es que eso era un centro comercial que surge en los años 60 o 50, donde los ricos venezolanos o las élites gringas que habitaban en complejos aquí cerrados iban a comprar, pero dentro de su coche. O sea, como estos restaurantes de comida rápida gringos. Que entras y sales. Ajá, pero te ibas viendo vitrinas en tu coche, elegías las cosas y luego las pagabas en otra caja y salías con ellas. Esa era la Venezuela del boom petrolero, subordinada a Estados Unidos. Ahora bien, ¿por qué hay otro personaje? Sí, hay otro personaje, hay más personajes obviamente, ¿no? Lo que pasa es que también Maduro es extremadamente popular, hay que mencionarlo. Y lo repito, atrás de Maduro todo hay un proyecto revolucionario bolivariano. Hay otros personajes, claro, que podrían ganar la presidencia, claro. Me atrevo a decir que incluso con más votos que Maduro. Un personaje que yo siempre, que admiro mucho, que es Diosdado Cabello, creo que es uno de ellos, ¿no? Están los Rodríguez, concretamente Delcy Rodríguez, también es muy importante. Y vaya, en las bases chavistas hay muchos personajes, ¿no? No solamente en Caracas, sino también en otros estados. Pero yo creo que es eso, es darle continuidad a la revolución a través de un personaje que prácticamente encapsula la figura de Hugo Chávez y que marca su legado y que conoció perfectamente a Chávez, era su sombra, fue canciller. Y creo que es la importancia de Maduro, ¿no? Pero creo que va a llegar un punto, probablemente en el siguiente proceso electoral a nivel presidencial, en que se va a tener que buscar probablemente otro personaje, ¿no? Porque también puede haber un cierto cansancio. Y lo pudimos ver de hecho en el reciente proceso electoral hace 6 meses. Sí, ganó Maduro, pero el margen, la diferencia no fue tan amplia como en otros procesos, ¿no? La oposición, ¿qué pasa con ella? La oposición pues también aprovecha el momento. La oposición como tal no tiene ningún plan, más que tratar de engrandecer el caos que hay, incendiar las cosas y pues, demagogia, lo que siempre hacen, ¿no? Y pues, estamos viendo las consecuencias también, ¿no? Pero la oposición es muy endeble también. Y su misma debilidad, como que la oposición es estrambótica, es rimbombante en los momentos electorales, posteriormente se cae por completo. Esto que estamos viendo es el campus de la Universidad Central de Venezuela, del lado derecho, y aquí ya llegamos, digamos, al centro de Caracas, la Caracas, digamos, moderna. Ese es el río Guaire, esto que estás viendo aquí, que de hecho luego ves a las cacatúas volar. Y muchos dicen, ay, qué belleza la fauna amazónica, pero no estamos en el Amazonas. Y aunque las cacatúas y las guacamayas son nativas de aquí, no son nativas de Caracas, son especies introducidas que se están multiplicando y están acabando con los pájaros, las aves nativas de aquí. Por cierto, dato curioso. Ajá. Eso que está ahí es la zona de los ricos, se lo orienta. Ahí comienza poco a poco el oriente de Caracas. Entre más nos vayamos más hacia allá, vamos a ver cada vez más, digamos, riqueza, ¿no? Esto es como por ejemplo, una especie de lo que sería en México un Sam's Club o ¿cómo se llama esto? El otro, Costco. El Costco, algo así. Y también, por ejemplo, hablando de los iraníes, la amistad que tienen con el gobierno de Venezuela, está el gran supermercado iraní. Hay un supermercado gigantesco, como un Costco iraní en suelo venezolano. Aquí vemos el metro de Venezuela, que también por momentos estuvo inactivo. ¿Por qué? Porque no había piezas para reparaciones y todo eso, ¿no? Entonces no querían arriesgar a que hubiera un accidente, porque también hay sabotajes, obviamente, ¿no? Lo mismo con los teleféricos. Aquí en Caracas hay teleféricos, el de San Agustín, el de Petare, etcétera, etcétera. Y no funcionaban porque, mira, sanción diciembre, bloquea transporte de combustible, solicitado por la oposición. Es lo que es la oposición, son agentes estadounidenses. Estos son los opositores. Son los opositores. Mientras tanto, este es el pueblo caraqueño. Hay obra, veo mucha obra. Sí, siempre hay obra. Caracas siempre está en obra. Incluso en los peores momentos, ¿no? Y eso es, por ejemplo, y eso tiene beneficios, obviamente. Exacto, ¿no? es lo que te iba a decir. O sea, uno pensaría que en un momento ante bloqueo la obra es impensable. Sí. No, y alcanza. Y de hecho es lo mejor para mantener aquí la infraestructura. Los sectores de construcción y mantener la infraestructura nacional continuamente funcionando es muy importante. Que no haya una depreciación en las actividades económicas de los ramos principales, creo que es lo más importante. Que a veces es muy difícil, ¿no? La estación del pollo. Sí. La estación del pollo. Y ahí está. Podemos decir que hay un ambiente de tranquilidad, al menos en todo lo que hemos recorrido en este momento. ¿En dónde es fuerte la oposición, por ejemplo? Al oriente de Caracas. Okay.
una zona, por ejemplo, hay una zona que se llama Las Mercedes. Las Mercedes es un bastión opositor. Chacaíto, que como tal ya está en Caracas como capital, está afuera. ¿Qué otro lugar? Baruta. O sea, todos los municipios de todos los barrios de la montaña, que es algo muy parecido a lo que serían las lomas, por ejemplo, en suelo mexicano, Pedregal. Es como lo más cercano. Edmundo González ha hecho un llamado, obviamente a distancia, porque hay una orden de arresto si llega a pisar Venezuela. Sí. Y su llamado es a los militares, que los militares le den la espalda a Sí. Maduro y lo detengan a él para que entonces sea Edmundo el que asuma. Sí. ¿Ves esa posibilidad? A ver, la mayoría del ejército venezolano es bolivariano y chavista, es obvio. Siempre hay uno que otro que no está ahí, ¿no? Claro. Digo, no todos piensan Sí, igual. obviamente. Entonces, pues sí, o sea, siempre hay una posibilidad, pero yo no creo que Pero eso muy ocurra. mínima comparado con lo que ellos esperarían. Sí, ese es uno de los pocos hoteles que se quedaron, el Meliá, el Gran Meliá Caracas. Y aquí entiendo, esta es una plaza. Es de capital ¿no? español, si no me equivoco. Sí. Es una plaza comercial, como cualquier una otra. plaza comercial. Ah, porque sí hay plazas comerciales, no creas que... Sí, o sea, por Justo. eso es como el Vean, lo que sí está Sí, sí, pasando, sí. 10 niveles, aparte están en 40,000 metros cuadrados, ascensores panorámicos, Y creo que en el Meliá bajan algunos, por cierto. por cierto, primera parada. Pero esto es Venezuela, y ahí, o sea, Maduro, he visto una cantidad de espectaculares y volantes y todo. Cuando fueron las elecciones, Ujú. yo llegué 2 semanas antes. Hicieron un concurso, un programa de televisión para elegir las canciones que iban a estar en la campaña de Maduro. Y hay una que se llamaba El Gallo Pinto, en referencia a Maduro, es mi gallo. Debo decir que voy a contar una mala experiencia porque es de las canciones más pegajosas y más hipnóticas que hay. Similar a como ciertas en México que no Sí, quisiéramos volver sí. a cantar. Cada vez que vengo a Venezuela ahora tengo ese problema que no dejo de cantar la canción del Gallo Pinto. Es terrible, una experiencia terrible. Pero más allá de eso, pues sí, ahora ganó el proceso y estamos viendo la culminación de ese proceso, ¿no? Que también es una reelección, obviamente. Y en verdad creo que lo mejor sería que los opositores y los paramilitares y Washington no orquestaran un caos como en otros momentos lo han hecho, ¿no? Que no organizan una guarimba ni nada como esto porque pues, el pueblo venezolano también merece estar en paz, obviamente, ¿no? Te voy a hacer esta pregunta. En el socialismo, cuando alguien habla de socialismo, es impensable ver este tipo de edificios, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí veo cómo están las banderas. De Turquía. Exactamente. Turquía también tiene una muy buena... Bueno, Turquía yo tengo mis diferencias con los turcos, ¿no? Pero Turquía tiene muy buena relación con el gobierno de Venezuela. El gobierno de Recep Tayyip Erdogan, completamente, ¿no? Ujú. Más allá de lo que estén haciendo en Siria y que viven un proceso expansionista, tiene muy buena relación con la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo podríamos explicar el socialismo viendo estas imágenes, lo que estamos recorriendo ahorita? ¿Qué es el socialismo? ¿Por qué vivienda gratuita? Lo que platicábamos A ver, inicio. hay que entender que en Venezuela se está en la transición hacia el socialismo. Como tal no se llega a un socialismo todavía. Muchos le dicen capitalismo de Estado, por decir, con algunos tintes socialistas todavía. Uh-huh. Es un proceso paulatino, no ocurre un cambio desmedido como ocurrió, por ejemplo, con la fundación de la Unión Soviética, ¿no? La Revolución Cubana. Ujú. Es paulatino. Lo más cercano a esto es la experiencia china. O sea, que no por ser socialistas, pues renuncian a tener cosas. Ya sabes el famoso chiste, ¿no? Comunistas con cosas. Ah, sí, cuidado y tengas un iPhone y Sí. digas comunista o socialista Sí, o de claro. izquierda, porque entonces, o cuidado y viajes, o Sí. cuidado y vayas a un Costco, ¿no? En un caso mexicano. Exacto. Y, por ejemplo, en el caso chino, la mayoría de las empresas tienen capital estatal también, ¿no? Incluso multinacionales, que para estar en China tienes que tener intervención del Estado forzosamente para que obviamente no ocurra lo que ocurre en el contexto capitalista. Aquí es paulatino y el gran problema de aquí es que hay un bloqueo, ¿sabes? Cuando hay un bloqueo es muy difícil desarrollarte y crear planes porque tienes que someterte a la realidad que te crea el bloqueo y tratar de transformarla. No hay una realidad libre que puedas forjar una forma económica. Si no hubiera bloqueo, las condiciones de Venezuela serían muy distintas. Con la riqueza petrolera Sí, que por tiene, supuesto. bueno, sería uno de los países más ricos del mundo. Por supuesto, claro. Históricamente lo fue, es un país de los más ricos del mundo, solamente que esa riqueza nunca fue para el pueblo. Nunca fue venezolano. propia, siempre fue para los Sí. extranjeros. Sí, como te lo dije, ¿no? Sí, Creando sí. centros comerciales donde comprabas en tu coche, cosas así.
O por ejemplo los estadounidenses, que muy parecido al contexto de Arabia Saudí. En Arabia Saudí está la empresa Aramco, que realmente fue fundada por los gringos. Y los estadounidenses que vienen a Arabia Saudí, atentos, Arabia Saudí está Meca y Medina, lugares sagrados, pero los estadounidenses tenían complejos, fraccionamientos donde no podían entrar saudíes. Y era como un cacho gringo metido en el desierto arábigo. Lo mismo ocurrió en Venezuela. Había zonas, complejos, donde no entraban venezolanos, más que para la servidumbre, obviamente, ¿no? Y los gringos gobernaban todo. Y eso es lo que cambia con Hugo Chávez, lo que fue imperdonable.